¿cómo va? Hola, buenas tardes amigos. Puentes para despertar, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo va este miércoles, fin de mes, 31 de julio? Este es el vivo número 218 y hoy celebramos el inicio del 7º año. Hoy ¿sí? cumplimos 7 años en el aire. Wow. 7 años. Hace 7 años que hacemos este programa. Una maravilla. 7 años. Es medio como increíble, pero es maravilloso lo que estamos viviendo y poder aparte, contarlo y decir 7 años es buenísimo y la continuidad, ¿no? Uh-huh. O sea, 7 años donde todos los miércoles estamos acá. A veces nos tomamos unas vacaciones, un par de semanas que por ahí no estamos, pero venimos todos los miércoles hablando de lo que tanto amamos hacer todos los días de nuestras vidas desde que comenzamos en este camino de la bioexistencia consciente. Así que felices de compartir con ustedes, de que estén ahí, de que nos acompañen y que hagan este acompañamiento y hagan posible este vivo de todos los miércoles, ¿no? Pero de todas maneras sabemos que lo hacemos para nosotros. Sí, lo hacemos para nosotros, pero queremos saludar a los más de 1200 suscriptores entre Spotify, YouTube y todos los formatos de podcast donde están nuestros programas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Así que nada, felicidades. Es cierto, Jacqueline, ya es el 1 de agosto, es el Día de la Pachamama, así que lindo. Felicitaciones a todas las madres. Qué hermoso. Allá en Europa. Ya nos llegará, ya nos faltan unos poquitos de horas para festejarlo acá, para conmemorarlo acá. Bueno, y nosotros celebrando desde acá también ahí a pasitos de comenzar este día, 1 de agosto, el Día de la Pachamama. Qué lindo, qué simbólico, ¿no? Gracias, amigos. Gracias a todos por los saludos, por la presencia, por escucharnos, por hacer que este programa termine siendo un sueño hecho realidad. La verdad que comunicar conciencia nos moviliza, nos proyecta y seguramente estamos reparando historias del pasado a través de esto y lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor. Historias de comunicación, historias de reconocimiento. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Un poco de esto vamos a hablar hoy, pero ¿en dónde nos pueden ubicar? ¿A dónde nos pueden mandar mensajes? Bueno, ¿Cuáles son las vías? Estaba tan entusiasmada con el festejo que, sí, claro. Bueno, como siempre les decimos, nuestra vía de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Ese espacio, obviamente como lo compartimos con Gus, así que a cualquiera de los dos nos pueden escribir ahí. Nuestro mail es puentesparadespertar@gmail.com y como bien dijo Gus, en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, van a encontrar todos los vivos anteriores, los programas que hacíamos en radio. Al igual que en todos los podcasts, en los formatos de podcast más difundidos, nos van a encontrar como Puentes para Despertar en Google, en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify, claro que sí. Qué lindo, chicos. Bueno, y hoy estamos solitos, porque teníamos planeado algo, finalmente no se pudo hacer, porque están los tiempos muy ajustados en Humano Puente. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué hablamos este miércoles que justo es nuestro cumpleaños de estos vivos? Y nos pareció maravilloso esto de hablar de las identidades inconscientes, ¿no? Y primero vamos a hablar de las identidades. De las identidades, para después meternos en los formatos inconscientes. En los formatos inconscientes, en cómo lo miramos desde la bioexistencia consciente. Y bueno. Y un poco también tiene que ver con esta fecha, ¿no? Porque hoy cumplimos años. Y como hoy cumplimos años, qué mejor que hablar de la identidad. Y hablemos de la identidad consciente. Digamos, pongámonos bien 3D y para los comunes mortales que estamos desplegando esta experiencia biológica. Es que bueno, para poder entender lo otro también tenemos que por lo menos refrescar un poquito qué es la identidad. Sí, ¿no? y aparte viene muy bien como para
para hacer un paralelismo de cómo inconscientemente creamos desde la conciencia algo que portamos desde que somos existencia misma, ¿no? Porque desde que fuimos evolucionando culturalmente, nos vimos en la necesidad de identificarnos. La identidad tiene que ver con la identificación, ¿no? Con el saber quién soy y con el que el otro que está enfrente sepa quién soy. O sea, enfrente de quién estás vos cuando estás enfrente mío y yo enfrente de quién estoy cuando estoy enfrente de esa persona. Acá nosotros estamos mostrándonos como cada uno con su propia identidad. Acá Andrea Salustio, Gustavo Aguirre. Y tengan en claro que la identidad es un territorio simbólico, pero un territorio al fin. Y a través de los tiempos siempre nos identificamos con un nombre, ¿no? O sea, desde que empezamos a manejarnos con el idioma, con la palabra, cada uno pudo ser identificado para la comunicación, para llamarnos, con un nombre. Pero resulta que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que muchos nos llamábamos de la misma manera. Entonces llamaban a uno y se daban vuelta 2 o 3. Entonces hubo que crear algo más. Hubo que crear un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia fue el nombre del clan, fue el nombre de la familia. Entonces ya no bastaba con el nombre individual, sino que se agregó el nombre de la tribu a la que pertenecíamos, a la familia, el clan. El apellido, ¿no? Claro, ahí nació el apellido, ¿no? Recuerden que los primeros apellidos tenían que ver con los lugares. Era Rodrigo de Triana, porque venía de Triana. O no sé, por algunas por objetos también. Por los objetos. El ¿no? apellido Mesa, el apellido Claro. Espejo, que ese lo tengo yo por parte de mi mamá. Claro. Eran apellidos que representaban cosas y que, bueno, eran los que iban tomando las distintas identidades de las distintas familias, ¿no? Pero nos dimos cuenta que cuando íbamos avanzando poblacionalmente, cuando a medida que la densidad demográfica iba siendo cada vez más prolífera y más espesa, había muchos Rodrigos de o Carlos de o con respecto a un nombre de un objeto, mesa o silla y demás. Entonces terminamos... falta para eso. Falta. Terminamos asociando el nombre a un número. Claro. Porque el número nos garantizaba un ser individual bien identificado. Entonces ese número era el número de documento de identidad. El documento de identidad es mi nombre más el documento de identidad. La idea de esto es estar absolutamente identificado como un individuo único, como una persona única. Yo tengo un nombre, dos nombres, un apellido, en algunas latitudes 2, pero tengo 2 nombres, 2 apellidos. 3 nombres. Sí, algunos hasta 3. Y tengo un número, que es el número de documento que me identifica del país de donde provengo. Entonces, en mi identidad consciente, yo me voy a llamar fulano de tal, con número de documento tal, que proviene del país tal. Entonces yo me voy a garantizar que siendo fulano de tal, con ese número de documento y de ese país, voy a ser la única persona que tiene esos datos. Es muy curioso esto. Con una fecha de nacimiento. Sí, pero la fecha de nacimiento en general... Está en el documento. La fecha de nacimiento fue algo más que obligó a poner un número, porque yo me puedo llamar, como me llamo, Gustavo Aguirre, y hay muchos Gustavos Aguirre, nos consta, acá inclusive en Humano Puente hay muchas historias de esto, pero hay muchos Gustavo Aguirre. Comparto marido con alguna consultora que también tiene un Gustavo Aguirre en su historia de vida. Qué maravilla. Y esos Gustavo Aguirre, que son muchos, pueden ser muchos los Gustavo Aguirre de Argentina. O pueden ser muchos los Gustavo Aguirre de Buenos Aires. Entonces, como no alcanzaba
Inclusive puede haber muchos Gustavo Aguirre que hayan nacido la fecha en que nací yo, el 11 de agosto. Entonces, se necesitaba algo más para que yo sea un individuo con mi nombre, con mi fecha, con mi lugar, pero único. Que no hubiera ningún tipo de confusión cuando están tratando conmigo. Porque yo soy el número de documento tal, y me acompaña toda esa identidad. Se me ocurren muchas cosas con eso. Le diría que lo que más me identifica a mí es el número. El número, porque yo voy a ser único, no por mi nombre, no por mi fecha, no por mi lugar, sino por el número de documento, que no lo va a tener otra persona que no sea yo. Ahora, esa búsqueda de la identificación consciente, porque van pasando cosas que la hicieron necesaria, era una búsqueda de identificación que ya era un dato que ya portábamos nosotros, era una necesidad que ya existía y que ya habíamos satisfecho con otros códigos que no estábamos pudiendo ver. Y que ahora, a partir de la década del 80, les diría a partir del siglo XX, con el método de genosociograma, con el análisis del transgeneracional, nosotros empezamos a descubrir que había otros datos que pasaban más por atrás, más subliminales, que también nos terminaban haciendo únicos y que moldeaban esta identidad que es la identidad inconsciente. Pero la identidad inconsciente, como decía Ana por allá, consta de muchas cosas. Exacto. Esto lo explicamos siempre en las charlas, ¿no? De cómo nos relacionamos con determinados ancestros, de qué datos portamos inconscientemente, que tiene que ver con nuestra propia identidad. Y acá sí aparecen, por ejemplo, lo que dije antes, el tema de la fecha, ¿no? Una fecha determinada de nacimiento, pero a su vez también tengo una fecha determinada de concepción. Y mucho más si no nací en la fecha que estaba previsto que naciera. Voy a tener una tercera fecha que es mi fecha probable de parto, mi fecha de parto de nacimiento con la que finalmente nací, mi fecha de concepción real y la fecha de concepción de acuerdo a la fecha en que nací. O sea que vamos a tener 4 fechas. En ese caso tendríamos 4 fechas. Bueno, como verán, ya somos un nombre y una fecha, somos un nombre y una segunda fecha, y si hay una fecha alternativa, somos 4 fechas. ¿Ok? Eso es interesante ir viendo cómo vamos sumando datos, porque en definitiva, así como para las leyes o para la identificación, nosotros vamos a hacer un número grande, largo, como el del pasaporte, y vamos a poder viajar a lo largo del mundo con un número que solamente enlaza el número de pasaporte con mi país, y eso indefectiblemente va a desembocar en quién soy, Gustavo Aguirre, de Argentina, Buenos Aires, etcétera, etcétera. La identidad inconsciente también es un paquete de números. Exacto. También es un paquete de datos. Pero es un paquete de datos que también es único. Y acá ya empezamos a entrar en el camino de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? De esta bioexistencia consciente, no solamente en la consulta como consultores, sino como la vida misma, ¿no? Donde sabemos que todo lo que hay en nuestra realidad lo miramos desde la bioexistencia consciente, porque todo tiene una razón de ser y esto que siempre les contamos de que somos los creadores de nuestra realidad, de todo lo que nos pasa, que nada es aleatorio. Ese nombre que también nos identifica, que está en nuestra identidad, que nos identifica como este Gustavo y Andrea que somos, también tiene determinadas características que inconscientemente portamos. Nosotros hacemos un análisis de los nombres y cuando leemos
lo que dicen nuestros nombres, nos damos cuenta de toda esa información inconsciente que estamos portando a través de ese nombre. Ahora, ustedes imagínense un hilo, como estos que solemos decir simbólicamente, un hilo conductor. Un hilo. Y en este caso, estamos tomando el hilo a la mitad. Ni siquiera estamos tomando una punta. Acá en la mitad del hilo hay una identidad que tiene una parte de pasado y tiene una parte de futuro. Acá hay una identidad. Yo levanto el hilo desde este lugar, el hilo sigue para un lado y sigue para el otro. Este concepto lo vamos a ir desandando a lo largo del programa, pero en esto que dice Andrea, cada dato que portamos, cada dato, cada símbolo que portamos, nos va a generar un código, un hilo conductor propio de esa situación. Por ejemplo, lo que contaba Andrea, el nombre, los nombres. Pero los nombres no solo con lo que dijo Andrea, que vamos a un diccionario, buscamos el origen de ese nombre de acuerdo a un diccionario, en este caso más genealógico, más desde lo que se usaba antes como la biodecodificación, desde esa mirada, pero también vamos a buscar el nombre con una intencionalidad, si se quiere, claro, para saber por qué. ¿Por qué me pusieron el nombre que me pusieron? Claro. Eso nos va a dar un dato más, porque si nos pusieron el nombre, en mi caso Andrea, bueno, por algún famoso de esa época, o por algún personaje importante, o porque simplemente Andrea se llamaba la bisabuela y entonces me pusieron el nombre de la bisabuela, todo eso va a tener un montón de información inconsciente, porque yo ando libremente por la vida con mi documento de identidad diciendo que me pusieron Andrea porque le gustaba a mi mamá. Pero cuando empiezo a profundizar, que es verdad. Que también es un buen dato, porque ustedes pueden decir, yo no sé por qué me pusieron el nombre que tengo. Me pusieron ese nombre porque estaba de moda. Muy bien. ¿Y por qué estaba de moda ese nombre en ese momento? ¿Quién era esa Andrea o ese Andrea famoso de la época que estaba en los medios, que estaba muy instalado en el inconsciente colectivo? Que mi mamá dijo, uy, qué bueno, mirá qué lindo este nombre, ahora que se puso de moda no me había dado cuenta, y te pongo a Andrea. Bueno, como verán, estamos metiéndonos en una sola capita que viene a ser el nombre. Pero el nombre no se queda ahí en el análisis del nombre, ni en por qué me pusieron el nombre que me pusieron, si es en homenaje a, o tenía que ver con una moda, o tenía que ver con un personaje de televisión, o tenía que ver con un actor, con una actriz, con un héroe, con un prócer, con un rey. Bueno, con un montón de situaciones, de personalidades que podían estar asociadas a ese nombre, y esa fue la razón que se instaló ese nombre en el consciente de nuestros padres y le pusieron ese nombre. El nombre, durante muchísimos años, en estas latitudes cristianas, se ponía mirando el almanaque. Se tenían tantos hijos en esa época que como no alcanzaban los nombres y tampoco había medios de comunicación masivo que como instalaran un nombre a través de un diario, porque a lo mejor era en el campo y no llegaban los diarios, no había radio, no había televisión, entonces lo que uno hacía era buscar en las hojitas del almanaque, buscaba el santoral de ese día. Y buscaba el santoral. Exacto, entonces si era Santa Susana, como es el 11 de agosto, Gustavo quizás si hubiese sido mujer se podría haber llamado Susana. Pero, si bien él es Gustavo y nació el día de Santa Susana, también en su inconsciente está grabada esa particularidad, está relacionada con ese santo, con ese santoral. Está bien. Pero no vayamos todavía a las fechas. Quedémonos un ratito más en los nombres. Porque esos nombres puestos por el santoral, o esos nombres que antes se ponían en ese supuesto pasado por el santoral y ahora no, también van a operar en mí. O sea, yo
en este análisis del nombre, en este análisis de la identidad inconsciente, de los datos que porto, yo no solamente voy a ver por qué le pusieron a Andrea, si era por una abuela o porque estaba de moda. Y si estaba de moda, voy a ver quién lo puso de moda. Más allá de eso, también voy a ver qué es de la vida de Santa Andrea. ¿Qué fecha me dispara Santa Andrea? ¿Cuándo se conmemora Santa Andrea? ¿Y qué pasó con Santa Andrea? ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál fue su historia? Porque aquí está muy arraigado este sentido. Lo mismo lo podríamos hacer con la religión judía, ¿ok? Pero en este caso, en estas latitudes más occidentales y donde el cristianismo tiene mucha fuerza, bueno, analizar esa etimología del nombre. Como ven, el nombre dispara no solamente por quién me lo pusieron, no solamente el significado desde la bio del nombre, no solamente el santoral de ese nombre y la historia de por quién me pusieron el nombre o quién estaba de moda en ese momento con ese nombre. Solamente estamos analizando un dato, el nombre. Y si hay dos nombres, hacemos eso por cada nombre. A veces hay dos, a veces hay tres. Y hay más nombres. ¿Por qué hay más nombres? Porque no solamente tenemos el nombre que tenemos. Claro, y si eras nena, ¿qué nombre te iban a poner? Y si yo era varón, ¿qué nombre me iban a poner? Esos nombres también forman parte de nuestra identidad inconsciente. Y si papá cuando me iba a anotar, mi mamá le dijo, anotarlo que se llame Carlos María, y mi papá en el camino se olvidó del papelito, se le cayó, o directamente no le gustaba y le puso otro nombre. Aprovechó que era él el que anotaba. También soy Carlos María. Lo vemos continuamente en las consultas esto, de que papá se olvidó, no se acordaba bien cuál era el nombre, o no estaba tan de acuerdo, y cuando llegó el momento de ir a anotarlo el registro le puso civil, el nombre que él quería. Le puso el nombre que él quería. ¿Y cuántas veces nos encontramos también con que esos nombres es un duelo de amor de papá? Bueno, me pasó esta semana, por eso me acordé. Por ejemplo, hay muchas razones ocultas de llevar el nombre que llevo por razones que no se explican, o sea, que no se explican desde el consciente, pero que acá en la bioexistencia consciente sabemos que son perfectas. Exacto. ¿Cuántas veces dijimos, me pusieron Gustavo por el enfermero que atendió a mamá? Y resulta que Gustavo en sí mismo tiene una historia que me calza justo a mí y dio la casualidad, y no vivimos en un universo casual, nada es casual en este universo, nos encontramos con un enfermero que se llamaba igual y resulta que por ese enfermero yo me llamo Gustavo. ¿Ok? Nada. Pero vamos a seguir buceando por el tema de la identidad inconsciente. Soy el nombre. Soy el nombre y todos los datos que portan ese nombre. Datos de santoral, datos de por qué me pusieron el nombre, datos del nombre y las fechas que dispara ese nombre en los santorales. Exacto, soy esos códigos. Porque cada nombre va a tener una fecha, ¿sí? Que a lo mejor no es precisamente nuestra fecha. ¿Okay? Entonces vamos a mirar todos esos datos. Y también soy las fechas. Porque no es lo mismo para el inconsciente colectivo nacer el 11 de agosto como nazco yo que nacer en la Argentina el 17 de octubre. Las connotaciones son diferentes. Ni nacer en la Argentina el 9 de julio o nacer el 25 de mayo, o el 25 de mayo o el 4 de julio en Estados Unidos. No es lo mismo. No es lo mismo. Las fechas no son casuales. Entonces, las fechas son muy importantes. Y las fechas que portamos, básicamente, van a ser por lo menos dos. Por lo menos dos. Como mínimo. Como mínimo. Y pueden ser 4. De hecho, no hay posibilidad de que sean 3 fechas. O son 2 o son 4. ¿Okay? Es la fecha de nacimiento, como dijo André, la fecha probable de parto, la fecha de concepción real, que correspondía a la fecha probable de parto, y la fecha de concepción correspondiente a la fecha del día que nací. Exactamente. O sea, vamos a tener esa... ¿Y qué hacemos con las fechas? Lo mismo que hacemos con los nombres.
Buscamos los santorales, buscamos qué pasaba en esas fechas, esto que decía Gus, ¿no? De acuerdo al síntoma que estamos trabajando, vamos a ir mirando y poniendo nuestro foco en, por ejemplo, si estamos trabajando economía, qué situaciones económicas estaban viviendo para esa fecha, para ese año, a nivel país, a nivel provincia, a nivel mundial, qué situaciones estaban viviendo con respecto a eso, y así con cada uno de los síntomas, no solamente con economía. Y hacemos una cosa más con las fechas. Miramos quiénes son las personas que cumplen los años el mismo día que nosotros. Las personas de nuestro clan. De nuestro clan y de afuera también, cuando hacemos el análisis del inconsciente colectivo. Buscamos con quién estamos relacionados, si se quiere, con quienes murieron antes que nosotros seamos concebidos en fechas afines a las nuestras, como la de nacimiento o la probable de parto o la fecha de concepción. ¿Ok? Hacemos todo ese análisis de la fecha. Pero no nos quedamos acá. Ya hablamos de los nombres y hablamos de las fechas. Seguimos hacia adelante, porque en esa identidad que somos, que aparentemente con los nombres y las fechas ya tenemos bastantes datos como para analizar, vamos a sumar un dato más que viene directo del inconsciente. Todos estos datos vienen directo del inconsciente, pero este es muy directo, ni siquiera puede estar teñido por un comentario, que son los síntomas biológicos, las enfermedades que cursamos, los síntomas que tuvimos cuando éramos niños, las operaciones que tuvimos, los síntomas las enfermedades crónicas que podemos tener, los dolores. Crónicas, acuérdense, ¿no? Sí, sí. Desde nuestra mirada. No hay enfermedades incurables. No, exacto. Las enfermedades son incurables. Curables desde adentro. Tenemos una mirada diferente con respecto a eso. Obviamente que siempre decimos, ¿no?, que estamos agradecidos a la medicina porque la medicina nos permite tener ese diagnóstico preciso, certero, hacer lo que hay que hacer desde la 3D, pero nosotros desde lo que hacemos en bioexistencia consciente, hacer un acompañamiento más preciso del abordaje del síntoma y acompañamiento a nuestros consultantes. Y en este desandar de las identidades, pasamos por las fechas, pasamos por los nombres. Podríamos incluir en los nombres los apodos, ¿okay? Claro, y ver por qué nos llaman de la manera que nos llaman. Como el tío Pocho. Claro, totalmente. Por ejemplo, con el tío Pocho. Pocho, por ejemplo, en la Argentina Pocho tiene una gran connotación. No pensaba en la Pantera, pensaba en Pocho, que le decían a Perón, pero claro. pero Vos básicamente más por el lado de lo político, yo más por el lado de la música. Pero más allá de todo esto, tenemos los nombres, tenemos los apodos, tenemos las fechas. Ahora tenemos los síntomas. Los síntomas, las enfermedades que pasaron, las que tuvimos, las que tenemos, los defectos óseos, digamos, las estructurales, las malformaciones, los quistes, todo lo que tenga que ver con la biología. La biología es un enlace directo a nuestro inconsciente. Así que, como verán, tenemos los nombres, tenemos las fechas, tenemos las enfermedades y tenemos las profesiones. Ahí está. Como dijo Anita recién, que nos estaba ahí contando un poquito. Las profesiones, ¿no? Ninguno de nosotros elige libremente nada de lo que elige, y las profesiones no dejan de serlo también, ¿no? Cada actividad, cada profesión que nosotros aparentemente elegimos libremente, van a relacionarnos, ¿sí?, con determinados personajes de nuestro clan. Exactamente. Y más allá de las relaciones con el clan, las profesiones van a contar una historia. Sí. Una historia a reparar. A compensar. Bueno, yo estoy acá, soy arquitecto porque en mi historia existe la carencia de las casas. Soy ingeniero civil por la misma razón. Soy comunicador porque en mi historia, en la historia que yo porto, hay muchos silencios, hay mucha gente que se cayó. Entonces acá hay secretos. Acá entonces yo estoy comunicando.
Entonces, las profesiones. Quiero ir haciendo un paneo más general porque quiero que entiendan este concepto de la identidad. Fíjense que partimos de una identidad absolutamente consciente, nombre, lugar de nacimiento y número de documento, y estamos yendo a lugares que son únicos, porque ya ahí ya no sé si necesito tanto el número de documento, porque resulta que yo soy Gustavo Eduardo, que nací tal fecha, que me pusieron el nombre por tal persona, que tengo estas patologías que me acompañaron o me acompañan y ya me están dando un marco cada vez más acotado y cada vez más personal, y que encima soy, como soy yo, electrotécnico, especialista en marketing. Bueno, ya ahí ya como que Gustavo Aguirre es como muy especial. Va a ser difícil encontrar otro Gustavo Aguirre que ya nació en Buenos Aires, Argentina, que en misma fecha, que sea electrotécnico, que tenga estudios de marketing y que tenga esta y esta patología. Ya casi les diría Y que tenga esta mujer. Bueno, ahí estamos entrando en un dato más que no pertenece a nuestra identidad, pero que obviamente hace a mis decisiones aparentemente conscientes de casarme con Andrea. Seguro, va a haber un montón de cosas alrededor. Por ejemplo, donde vivo. Por ejemplo, si vivo en una casa, o vivo en un departamento, si vivo en el campo, si vivo cerca del mar. Todo eso va a formar parte de mi identidad, pero inconsciente. De la parte inconsciente. Quedémonos en la individualidad. ¿Qué otra cosa nos falta, aparte de la enfermedad, aparte de la profesión, aparte del nombre, aparte de la fecha, los apodos? El santoral ya lo dijimos. Nos falta la fisonomía. Claro, ¿a quién me parezco? ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco? ¿Me parezco a alguien? ¿A quién me parezco? Entonces, por ahí soy igual a mamá, soy igual a papá, soy una gota de agua con el abuelo. ¿A quién me parezco? Todo esto, todos estos datos nos van a dar una identidad, un perfil. Y yo se los voy a poner en una metáfora. Imagínense que yo no soy Gustavo Eduardo del 11 de agosto. Lo que acabamos de delinear en toda esta síntesis que soy es una longitud y una altitud, un punto preciso en el mapa. Yo soy un punto preciso en este mapa, en el universo. Soy un fractal del universo con estas características absolutamente propias, como la huella digital, como el número de documento, pero ya no un número de documento de un país. Es el código de mi identidad en el universo. Yo soy humano, yo tengo un nombre, yo tengo una fecha, yo vivo en un lugar, tengo un paquete de datos en mis enfermedades, tengo una profesión. Soy único e irrepetible. En este instante aparente de tiempo. En un tiempo determinado. Exacto. Eso también es importante verlo. Te diría un poco más. Hasta en el no tiempo soy irrepetible. Porque voy a tener un nombre, un apellido, un lugar, una profesión, un paquete de patologías alrededor mío que tuve y que tengo, me va a hacer dar una identidad absolutamente irrepetible. Si a eso le sumamos el tiempo, la fecha de la contemporaneidad, absolutamente me va a jugar un juego de ser único y irrepetible. Y eso, me quiero detener acá, es un gran tesoro para que podamos analizar juntos, para que nos metamos para adentro. Porque acá va la gran pregunta, y lo habrán sentido Pablo en el último tiempo hablar mucho de esto, de si somos algo, una identidad, un paquete de datos, viviendo una experiencia biológica absolutamente irrepetible. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué vamos a hacer con nuestra experiencia biológica? ¿Cómo nos vamos a alimentar?
qué experiencia queremos tener. Queremos vivir de una manera superficial, de una manera profunda. Acá hay una gran oportunidad, si se quiere, de esta identidad que soy, irrepetible, absolutamente irrepetible. No voy a volver a ser lo que soy en el tiempo en que vivo, nunca más. Voy a volver a ser, seguramente, pero en diferentes experiencias o en la misma experiencia, pero siendo otro paquete de datos. Este paquete de datos no voy a hacer más. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y en la medida que vamos siendo más conscientes y profundizando en nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de esa identidad que soy, de lo valioso que es esta experiencia que estamos haciendo, de lo valiente que es estar haciendo esta experiencia, de toda esta información que nos vamos dando cuenta que somos, ¿sí? Este código, este paquete de datos, este paquete de información. Pero a medida que vamos tomando esa conciencia, también vamos dándonos cuenta, ¿no? En estas identidades inconscientes, con quienes estamos relacionados en el clan. Ahí vamos por algo muy importante. Recuerden esa palabra que decían. Somos una ubicación a través de nuestras identidades. Yo estoy ubicado en tiempo y en espacio y en identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como si fuéramos una altitud, una longitud, como si fuera un punto en el mapa, yo estoy ahí. ¿Y para qué estoy ahí? ¿Qué es lo que vengo a hacer? Recuerden lo del hilo, que agarramos el hilo por la mitad y que había hilo para un lado e hilo para el otro. Yo, si me voy a mirar en el hilo hacia atrás, hacia el aparente anterior, pero es el mismo hilo, soy yo, ese hilo, para atrás, vamos a encontrar esto que dice André. Vamos a encontrar que esos números, que ese paquete de datos, nos dispara otro código absolutamente personal e irrepetible, que es el paquete de relaciones en el clan. Pero quiero hacer un paréntesis acá. No perdamos de vista que somos humanos, que somos biológicos, que somos una especie más de todas las especies, que nuestro propósito o nuestro objetivo biológico es sobrevivir, ¿sí? Hacer que la especie continúe, que vivamos mucho tiempo, que evitemos la separación y la muerte porque somos animales de manada. Y en base a eso, ¿sí? Vamos a mirar ese aparente pasado, como dice Gus, en ese hilo, y nos vamos a ir buscando en esas identidades que también somos y de las cuales tenemos toda la información. Nosotros con esa ubicación, con ese punto en este mapa, lo digo todo de manera didáctica para que se entienda, vamos a estar unidos, vamos a tener un hilo conductor con determinada cantidad de ancestros, de códigos, de otros códigos que tienen las mismas características únicas que tengo yo. Voy a estar relacionado con ellos. Voy a estar relacionado con mi mamá, con mi abuela, eso es casi de manera evidente, mi abuela materna, eso es casi de manera evidente porque hay un motivo más allá de todo lo que explicamos, sino que hay un motivo biológico. Estuve en la panza de mamá, por ende, en la panza de la abuela. Estuve en la panza de la abuela también, porque cuando mamá estaba en la panza de mamá, sus ovocitos, o sea yo, estaban en esa panza, o sea que en esas dos identidades me voy a reflejar siempre, pero después me voy a poder reflejar en el tío tal, en el abuelo aquel, en el bisabuelo tal, en el tatarabuelo tal. ¿Por qué? Porque estamos relacionadas por estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? O por el nombre, o por el santoral, o por las fechas. Todo este análisis que hacemos nosotros en la consulta es para justamente ver esas relaciones inconscientes que estoy teniendo. Y esto, que inicialmente en la identidad era un punto, ese pedacito de hilo que tomaba, me paraba ahí en ese punto,
esto se empieza a transformar de a poquito en un mapa. Y ese mapa, ese punto que soy, con mis datos absolutamente personales, mi nombre, mis fechas, mi santoral, mi profesión, mis síntomas biológicos, todo eso tan personal empieza a ser un mapa. Claro. Un mapa donde yo voy a estar relacionado con este, y no con los otros también, pero no de la misma manera, de la misma intensidad. Entonces yo voy a tener un mapa desplegado hacia este lugar, hacia el aparente pasado. Y yo voy a incluir esas identidades con quien estoy relacionado. Yo voy a hacer que acabamos de ver, con este nombre, con estas fechas, con estas relaciones, con estas características, y voy a incluir a todos esos aparentes otros, mis ancestros, dentro de mis códigos. Y si ya era único, irrepetible, siendo lo que era, sin incluir a nadie, se imaginen qué único y qué irrepetible y qué maravilloso mapa estamos teniendo de nuestro aparente pasado para saber quién somos. Muchas veces habrán escuchado que la bioexistencia consciente no es un método para sanar síntomas, sino es un camino de conciencia. También habrán escuchado que el que viene a una consulta de bioexistencia consciente y entra por un síntoma, porque esa es la excusa que lo trae a este camino. Nosotros decimos que es esa puerta de entrada, ¿no? a este conocimiento, a este descubrimiento, a este poder saber que no soy solamente esa biología, ¿ok? Poder tener esta certeza de quién realmente soy. Ese es el punto. A eso venimos, a un proceso de consulta de bioexistencia consciente, a saber quién soy, a saber quién es esta identidad. Llego a la consulta siendo fulano de tal con un número de documento y un país de pertenencia. Y salgo de la consulta, habiendo terminado el ciclo, comprendiendo quién soy, comprendiendo no solo quién soy, sino muchas veces comprendo para qué soy lo que soy y qué mapa tengo hacia adelante. A ver, ¿qué me dice todo este dato hacia atrás? No solamente eso, sino quién soy en cada circunstancia de mi vida. Exactamente. Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones de acuerdo a esas identidades que soy. A esos datos. A esos datos que porto. Pero para poder tener esa agilidad de ir mirándome y descubriéndome, necesito hacer este proceso de conocimiento de mí mismo. La única manera de poder sanar en profundidad un código, que es un síntoma, es indefectiblemente saber y conocer el mensaje del síntoma en mi realidad. Y para eso no hay otra manera que hacerlo averiguando quién soy. Si yo no sé quién soy, si yo no sé para qué vine a esta experiencia, si yo no puedo encontrar los códigos que porto en mi identidad inconsciente, no tengo posibilidades de sanar en profundidad. Quizás hasta tenga la mala suerte de que, y lo digo entre comillas y con toda ironía, la mala suerte que el dolor se me vaya. Que el síntoma desaparezca. Que el síntoma desaparezca. Y me pierda el tesoro de saber quién soy. Pero tranquilo, que el universo, que sos vos, te va a dar otra oportunidad de saber quién soy, quién sos, porque te va a dar otro síntoma que seguramente va a estar muy relacionado con ese que no te duele más, con ese que no está más presente, pero que te va a venir a dar la oportunidad, te va a tocar el timbre otra vez
en tu biología o en tu cuerpo extendido, que llamamos realidad, En la realidad, para que puedas saber quién sos. Exactamente. Acuérdense que siempre les decimos, ¿no? Un síntoma desde la bioexistencia consciente es todo aquello que no nos deja tener plenitud. No necesariamente tiene que ser una dolencia física, ¿sí? Mi realidad me puede doler porque no tengo pareja, porque no tengo dinero, porque no tengo casa, porque no tengo hijos. Y ahí sí vamos a ir a buscar historias, obviamente, que tienen que ver con lo biológico. Es absolutamente imperioso saber quién soy para saber qué es lo que voy a hacer. O sea, ¿cuál es mi propósito? Quizás alguien puede venir a consulta, y voy a inventar, quizás alguien pueda venir a consulta porque está transitando por una ocupación que realmente se está transformando en una adicción. Entonces no puede contener esa necesidad de hacer lo que está haciendo y no puede parar. Es más fuerte que uno. Bueno, y yo no estoy diciendo de que odie lo que haga. Estoy diciendo de que hace demasiado porque no puede parar. Pero que él eligió esa profesión, él decidió en aparente conciencia que quería hacer lo que hace, pero hoy lo hace 24/24 y no descansa y no para. Y la verdad es que lo quisiera seguir haciendo, pero no con esa intensidad. ¿A quién le está solucionando la vida, no? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién soy? ¿A quién le vendría bien esta actitud que estoy teniendo? ¿A quién le estoy salvando la vida haciendo lo que soy? ¿Qué fuego estoy apagando que nunca se apaga y yo sigo acá como un bombero sin dormir apagando este incendio? Y el fuego nunca se apaga. ¿De quién es ese fuego? ¿Desde dónde estoy tomando la decisión que estoy tomando? ¿Soy yo la que está decidiendo tomar este camino? ¿Hacer esta carrera? ¿Dejar este trabajo? ¿Dejar a esta pareja? ¿O estar con esta pareja? ¿Se dan cuenta que la única manera de comenzar un camino de sanación, la única forma profunda de comenzar un camino de sanación, un camino que no tiene fin, un camino maravilloso de autoconocimiento, es empezando por saber quién soy? ¿Quién soy? Siempre está empezando por mí, ¿no? Siempre tiene que, gracias Marta, siempre tiene que ser quién soy. ¿Qué mapa aporto? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy caminando como un autómata, como un zombie, sin saber a dónde voy, pensando que soy yo el que estoy decidiendo el camino que estoy tomando. No. Porque el inconsciente es biológico y como biología, el mandato que tenemos es biológico. Entonces vos vas a caminar por los caminos convenientemente biológicos que te generen vida y que te generen mucha descendencia, pero al inconsciente no le importa si sos feliz o no sos feliz. ¿Cuántas veces, no, escuchamos esto de siempre me pasa lo mismo, siempre repito las mismas situaciones, o no puede ser que cada vez que tengo dinero aparece algún gasto inesperado y esto es recurrente en mi vida y no entiendo? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿A quién le vendría bien? ¿A quién estoy repitiendo de mi clan o a quién estoy intentando reparar de mi clan con este no poder salir de esta situación, de esta economía, por ejemplo, ¿no? Para llegar a ese lugar, para hacerse esa pregunta, decir a quién le estoy salvando la vida, a quién le estoy solucionando el problema, indefectiblemente tengo que saber quién soy. Tengo que saber qué estoy haciendo en esta contemporaneidad. ¿A quién le estoy salvando la vida? ¿A quién le estoy salvando la vida? ¿Qué relaciones tengo con lo cotidiano, con lo contemporáneo? Para después ir allá atrás y ver cuál es el mapa. Pero antes de ver el mapa, tengo que ver cuál es el punto, cuál es mi ubicación, cuál es mi longitud, cuál es mi altitud, cuál es mi ubicación en el mapa, dónde estoy. Y de acá, ¿cuáles son los caminos
que yo tengo diseñados antes de venir a este plano, ser materia. ¿Cuáles son esos caminos ¿Cuál es mi cajita de herramientas? Totalmente. ¿No? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué son mis datos en definitiva? ¿Qué es toda esa información que estoy portando inconscientemente? ¿Saben lo maravilloso que es descubrirse en un camino de consulta, en un camino de conciencia? Lo fácil que es poder comprender determinadas situaciones que vivimos. A veces nos cuesta un poco más, porque nosotros también tenemos síntomas, tenemos un proceso de consulta todo el tiempo, porque seguimos en esa búsqueda. Lo van a escuchar a Pablo, 20 y tantos años de su vida con un síntoma y buscando las respuestas y agradeciéndole a ese síntoma que le dio la posibilidad de pasar por tantas situaciones, de tantas vivencias, tanta comprensión, tanta conciencia, que quién de los que estamos acá no admira a Pablo en ese sentido, ¿no? Y con toda esa conciencia que también nos transmite a nosotros como consultores en cada encuentro, en estos campus, que ahora justamente está el campus y están muchos de nuestros colegas están ahí, y ahora nosotros terminamos y también nos vamos al campus, de lo maravilloso, de todo lo que creemos que desconocemos, pero en realidad simplemente hay una parte de nosotros que no está lo suficientemente despierto para poder verlo. Yo quiero dejarles para el final del programa, faltan poquitos minutos, hacerles notar algo que es por lo menos curioso. Nosotros tenemos una frase que sabemos que es así, porque lo comprobamos día a día, que habla de que la programación, nuestra programación, estos caminos, estos hilos conductores que tenemos, están diseñados previamente a nuestra concepción. Nuestra programación es previa a la concepción. Y se los voy a demostrar ahora con todo lo que hemos hablado, muy fácilmente. Gracias, Marta. Es cierto que nosotros, para saber cuáles son nuestros motivos biológicos o nuestras afecciones biológicas, tenemos que haber vivido un tiempo. Así que ese dato lo vamos a obviar. Y es cierto que uno de los caminos nos va a indicar de qué trabajamos o qué estudiamos, y eso también los vamos a obviar. Pero en el día cero, en el punto cero, en el punto inicial de nuestra vida, nosotros ya vamos a tener datos que nos van a delinear un camino, que nos van a delinear una ubicación. ¿Qué datos son? El lugar donde nacemos. No tenemos historia, pero ya tenemos un lugar donde nacemos. La fecha en que nacemos. La fecha en que debíamos nacer. Y las fechas probables de parto, las fechas de concepción de esas 4 fechas. Y tenemos los nombres. De esas 2 fechas. Miren todos los datos que ya tenemos el día cero. El día cero. El minuto 1 de nuestra vida, que no tenemos historia, no sabemos si... Entramos a la panza de mamá y ya tenemos toda esa información. Poner en el parto. Mirá, te lo tomo en el parto, que en el parto ahí nacemos. Sí, bueno, pero ya estás adentro de la panza de mamá. Está bien, pero lo que yo quiero ir es que no tenemos historia. No tenemos vida, no hicimos un solo movimiento. Pero venimos con toda esa información. Y no solamente venimos con toda esa información, sino que venimos con ese mapa. Cada célula sabe a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Es maravilloso lo que ocurre dentro del útero de mamá. La información que vamos tomando de ese tiempo que estamos en la panza de mamá. La identidad que somos, el nombre, las fechas, la profesión, los parecidos físicos, los apodos, las actividades, los síntomas biológicos,
son solo confirmaciones de la programación que portamos. Esto como si me dijeran, nació el nene y le hicimos la carta natal. Muy bien. La carta natal es una confirmación de todos esos datos que portamos. Y si nosotros teníamos que nacer en esa fecha, porque ya estaban todos los datos preparaditos para que nazcamos en esa fecha, bajo el signo signo del horóscopo de tal, bajo tal constelación. Todo eso ya estaba en nuestra información. Así tenía que ser. ¿Por qué decimos esto? Porque todo eso es necesario para que ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Y tiene que ocurrir que yo voy a transitar una experiencia determinada. ¿Con qué características? Gracias, Sandra, por esto. ¿Con qué características? Con dos características fundamentales. Repetir lo que nos generó vida y evitar lo que nos generó muerte. La muerte real, la muerte simbólica, abandono, o la muerte sutil, ser mal visto. Bueno, es un poco lo que dijimos al principio, ¿no? Porque nuestro objetivo es biológico, ¿sí? Y si nuestro objetivo es biológico, en nuestro inconsciente vamos a tener todos los datos para que justamente evitemos todas las situaciones que nos puedan llevar al peligro de muerte. Nacemos o llegamos a la panza de mamá, somos concebidos y ya tenemos un mapa de con quién nos relacionamos. Ya tenemos un mapa con quién nos relacionamos por fecha y por nombre. Ya tenemos un mapa de relaciones en el clan. Y ya sabemos a través de las relaciones en el clan qué historias no vamos a repetir, tenemos que evitar o compensar para no repetir, y qué historias tenemos que repetir. En el momento que llegamos a ser materia, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y algo más disruptivo antes de despedirnos. No llegamos a la panza cualquiera aleatoriamente. Esa panza la diseñamos nosotros, la creamos nosotros, porque ya antes de llegar a esa panza, esto va a ser motivo para otro programa, venimos con el mapa. Venimos con el pendrive, con todos los datos, ¿sí? Miren qué revolucionarios que somos. Venimos con el pendrive, con todos los datos, creamos a esa mamá y ese papá perfectos, a ese árbol perfecto para esto que venimos a hacer. Y tenemos los nombres que nos relacionan con ese árbol que tenemos que estar relacionados. No vivimos en un universo casual. Esto es como un gran puzzle, un gran rompecabezas, donde cada uno somos piezas que encajan perfectamente con la otra. Y nosotros vamos a estar relacionados directamente con un paquete de piezas e indirectamente con otro con todo el plano, con todo el universo, porque somos eso, somos fractales, pero somos el universo. Qué lindo. Nada, ha sido un programa maravilloso. Qué lindo, chicos. Gracias por estar ahí. Séptimo año. Ahora terminamos el programa y nos vamos al campus, que están ahí reunidos. Al PAC de Economía. Al PAC de Economía hoy. Y nada, felices de festejar con ustedes este séptimo año. 7 años con ustedes, acompañándonos, haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que amamos. Les recordamos que todos los vivos anteriores y los programas de algún momento en radio están en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar. Saben que nuestro canal de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros, es a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, y obviamente que nos ubican por acá por las redes. Así que gracias por estar ahí, felices de estar juntos con ustedes. El próximo miércoles vamos a seguir con estos ciclos de vidas que se transforman. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas y, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Besitos enormes.